que la está rompiendo, haciendo divulgación histórica y planteando una mirada interesante sobre el pasado de nuestra provincia, de nuestros héroes, de nuestras historias. Estoy hablando de Nicolás Mogni, profe de historia, historiador y autor de una página y un podcast que a mí me gusta mucho y los salteños lo están viendo mucho, que se llama La historia es un problema. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Nico? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, por acá suerte. estamos. ¿Tenés mucho laburo para estas épocas? Lo hablábamos fuera del aire. Hablamos que nosotros decimos, empieza la temporada, más o menos por acá, la temporada de efemérides. Sí. Y no terminamos hasta agosto, que es San Martín. Claro. Es como temporada de hacer mucho, ¿no? Mayo, junio. Y sí. Y en Salta especialmente, con Güemes, viene siendo bastante movido. Uh-huh. Hay como una búsqueda de repensarlo, de volver a mirar a Güemes, que está bastante interesante. Así que... Yo, corregime porfa si me equivoco, me da la impresión de que fue mutando la mirada que, obviamente fue pasando el tiempo, pero la mirada que se tenía de Güemes cuando yo era chico es muy diferente a, creo, la mirada que se tiene ahora y sobre todo las nuevas generaciones de Güemes. Yo lo veo y es un ídolo popular. Ya no solamente es el héroe del bronce y del caballo y del monumento, sino que ya representa muchas más cosas que eso, Güemes. ¿Puede ser? Bueno, totalmente. Es así, pero también tiene que ver con que no solo cambia la mirada de Güemes, sino que está cambiando la mirada de la historia en sí, en la totalidad. Eso es un esfuerzo que estamos haciendo los historiadores por tratar de llevar otras visiones de la historia. De hecho, el nombre de nuestra página, que es La historia es un problema, tiene que ver con esa búsqueda de hacer una historia que sea problemática. Es decir, Bien. que el análisis de la historia no sea solo reivindicando grandes figuras de la historia, sino que podamos analizar problemas históricos y qué hay detrás de estas personalidades. Y para mí, en el caso de Güemes, es en quien podemos encontrar quizá esta mirada de la historia de una forma más fácil. ¿Por Bien. qué? Porque cuando analizamos a Güemes, directamente podemos analizar a los infernales, directamente podemos analizar a toda esa paisanada que lo acompañó a él, pero también podemos analizar a las mujeres, podemos analizar su relación con la élite. Es decir, Güemes condensa un montón de sujetos Bien. que otros personajes de la historia no condensan, digamos. Hay otras disputas, pero en el caso de Güemes hay muchísimo para analizar. Claro. Entonces, bueno, cuando uno se pone a rascar un poquito, bueno, empezás a encontrar todos estos análisis, digamos, ¿no? ¿Y qué hay de ese Güemes y de ese vínculo con la paisanada? ¿Qué hay de ese Güemes y el vínculo con Buenos Aires también? Se popularizó mucho y eso también me gusta, que no solamente se habla, sino que también se investiga o se saca a la luz documentos históricos de la Gaceta de Buenos Aires, por ejemplo, más o menos festejando que había muerto Güemes. Bueno, mira, ahora no lo tengo textual para decirlo, pero me gustaría decirlo tal cual lo citó la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires era el diario que había creado Mariano Moreno. Uh-huh. Ya en ese momento Mariano Moreno estaba muerto, ya no tenía nada que ver con su línea editorial, ya lo tenía a cargo Rivadavia. Pero él sitúa algo así como murió el bárbaro Güemes, Sí. Hay un cacique menos. Sí, ¿no? exactamente. Ese título le pone, hay un cacique menos, y tiene que ver un poco con esta relación compleja, digamos, que tiene Güemes no solo entre Salta y Buenos Aires, sino con las élites. Siempre recordando que Güemes no era un tipo que venía de los sectores populares, él mismo era de la élite. Claro. ¿No? Siempre recordemos, ¿no? Él era hijo del tesorero real de la hacienda de los realistas de los realistas en Salta, digo. Es decir, su padre tenía un cargo muy alto, sus padres eran estancieros, eso les permitía a él tener mucha relación con el campo, haber recorrido mucho el campo, pero es por una cuestión personal, de su propia formación, de su propio gusto, cómo él va construyendo esa sensibilidad social, podríamos decir, de pensar que hay otras formas de relacionarse y que él no va a reproducir eso mismo que había tenido, esa misma relación de clase que habían tenido sus padres. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, que nosotros sabemos que ¿Podríamos pensar que es un traidor a su clase? Bueno, en cierta forma, sí, digamos. Es decir, estamos en un periodo que es complejo, en la construcción de la identidad es complejo.
Porque hay que pensar que Güemes ¿no? es hijo de españoles queriendo construir una independencia de España. Ujú. ¿No? Entonces, él se está enfrentando con otros hijos de españoles que también están queriendo hacer lo mismo. Hay gente que es muy criolla, es decir, que su familia capaz lleva generaciones acá y defienden a los españoles. Por ejemplo, el mismo Nicolás Isasmendi, que era quien dirigía la Intendencia de Salta del Tucumán al momento de la independencia. Había El nacido, último gobernador realista, ¿verdad? el último gobernador realista había nacido en Molinos, digamos, no había nacido en Madrid, Claro. había nacido acá. No, su figura identitaria era igual que la de Güemes. Él defendía al bando realista y Güemes defendía al bando criollo. Es decir, en la construcción identitaria no es que era españoles contra argentinos. A veces nos cuesta pensarlo, por eso digo que la complejidad es re interesante. Claro. Y en eso había familia de la élite que lo apoyaban a Güemes y familia de la élite que no lo apoyaban a Güemes, ¿no? Yo me lo imagino, siempre digo, no me habría gustado enfrentarme a Güemes, porque no debe haber sido una persona que a la hora de la negociación y a la hora de pedir recursos para la financiación de las tropas, no debe haber sido alguien que las debe haber pedido, más bien las debe haber exigido. Claro. Entonces, bueno, él... Cuando no tomado. Claro, tomado directamente, ¿no? Primero le pide a Buenos Aires, ¿no? El armado del ejército de los infernales. Buenos Aires no se lo autoriza, entonces se tiene que financiar con recursos propios. Esos recursos propios van a salir de dos lugares. Por un lado, de los recursos de los comerciantes y grandes terratenientes salteños, y por otro lado, de los propios recursos que le va a ir sacando a los realistas. ¿No? Bien. En esta estrategia Increíble. es decir, las armas que les pueda ir colectando a los propios realistas van a ser las armas que van a tener los gauchos. Qué bárbaro. Se va como autofinanciando y autoabasteciendo de armas y de recursos. Entonces, esa doble vía de financiación, nosotros tenemos que pensar, siempre se calcula que en su máximo esplendor, cuando hablamos de los gauchos de Güemes, los infernales, y a veces hablamos de la guerra de guerrilla como si fuera algo improvisado, estamos hablando de 6.500 hombres más o menos. Wow. O sea, Un ejército. un ejército Realmente. siempre en grupos pequeños, de 50, 100 hombres, cosas pequeñas, pero una organización que llegó a ser bastante grande. Mirá vos. Y que a la vez, por la figura de Güemes... Pará, ¿y Sí. quiénes eran los sujetos, quiénes eran las personas que integraban ese ejército de, en su esplendor, 6.500 tipos? Bueno, ahí está este otro sujeto social, que serían los gauchos, que es un abstracto bastante interesante, porque vos ahí tenés distintas personas. Bien. Vos tenés pequeños propietarios de tierra que tienen sus peones, pero son pequeños propietarios que trabajan la tierra, pero también tenés una gran masa de personas que son mulatos, que son indígenas o mestizos, o personas que son arrendatarios, es decir, que capaz hay un gran terrateniente y que ellos le alquilan la tierra para poder subsistir. Ujú. Y que hay que recordar que hasta ese momento, esto es algo que resonó bastante en estos días, hasta ese momento había un sistema de castas. Bien. ¿Qué quiere decir que un sistema de castas? Hasta ese momento en la colonia, en toda la colonia, ¿no? Había un sistema en el cual, según la casta a la que vos pertenecías, era tu estatus social y jurídico. Bien. ¿No? Hoy tenemos igualdad ante la ley, hoy no importa tu apellido, no importa tu ciudadanía y demás. Vos hay una ley que es igual para todos. En ese momento la ley no era pareja. Había una ley para los españoles, había una ley para los indígenas, una ley para los negros, y así había una clasificación según la casta a la que vos pertenecías. Para los mulatos, los mestizos, cada uno tenía una ley. La revolución promete romper eso. De hecho, lo rompe en la asamblea del año 13. Claro. Y entonces Güemes, con esta promesa jurídica, le dice a esos gauchos, peleemos por sostener esto. Peleemos por sostener la ruptura de este sistema de castas. Bien. Es decir, O sea, no solamente la dominación realista o española sobre nuestra tierra, sino hacia adentro también. hacia adentro, romper este sistema de castas, y nosotros tenemos que pensar que dentro de este sistema de castas, al interior de cada una de estas ciudades, o sea, al interior de Salta, hay personas que, podemos decir, disfrutaban de los beneficios de ese sistema de castas. Ujú. O sea, si hay un gran terrateniente que cobraba renta y que se podía aprovechar del beneficio jurídico de eso,
tampoco le convenía romper el sistema de castas. Claro. Entonces también se iba a enfrentar con Güemes porque Güemes quería romperlo. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué peleaban los gauchos? O sea, ¿por qué iban a dar la vida? ¿Solo porque Güemes tenía buena oratoria? Por la patria. La patria no es un abstracto. La patria era la promesa de la igualdad jurídica. Y sumado a esa igualdad jurídica también venía que Güemes los defendió en dos aspectos. Por un lado, el tema de la tierra, el tema de reducir las cargas. Al principio de reducir las cargas del alquiler de la tierra y después suspendió el pago del alquiler de la tierra. Uh-huh. Y después cansado, esto es interesantísimo, ¿no? El famoso fuero gaucho. Bien. Eso es muy famoso. Primero el fuero gaucho. ¿Qué era el fuero gaucho? Cansado de que les hicieran causas, que los patrones, ¿no? Le hicieran causas a los gauchos por ir a pelear, como causa por abandono de trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro, dicen, no sé, mis peones no están viniendo a trabajar, entonces, o A, los multo porque no están pagando la renta de la tierra, o B, los quiero despedir porque no están viniendo a trabajar. Claro. Y eso pensemos que la guerra gaucha duró entre 1814 y 1821. Uh-huh. Es una guerra larga, ¿no? Son 7 años de guerra. Entonces, Güemes lo que crea es un fuero específico de la justicia que protegía a los gauchos. Así como está el fuero militar, el fuero eclesial, crea un apartado especial de la justicia que juzga los casos específicos. Entonces los protege jurídicamente a los gauchos, los saca de la justicia común y los pone bajo la justicia de sus jefes locales. Entonces les permite negociar mejores condiciones de trabajo, les permite negociar mejores condiciones laborales y negociar todas las cuestiones del sistema de castas. Entonces, claro, no es que Güemes los convence con un mensaje de dejar la vida por la patria. Los convence con prerrogativas verdaderas, digamos, ¿no? Les está dando mejoras en sus condiciones y les está diciendo, si nosotros ganamos esta guerra, su vida va a mejorar. Les está mostrando que su vida va a mejorar. Entonces, una cuestión muy material, digo, además de lo simbólico, de lo que significa en abstracción la libertad, romper la dominación colonial. Digo, era bien material. Che, la tierra esta, donde ustedes laburan, podría llegar a ser de ustedes. De hecho, hay hasta incluso un reparto de tierras, por ejemplo. Hay hasta incluso, nosotros tenemos tierras que eran consideradas fiscales, digamos, uh-huh. Y que Güemes, para reforzar la frontera, hace reparto de tierras, asienta familias. Entonces, hay todo un otro cambio de concepción. Pensemos que Güemes también era gobernador y podía hacer ese tipo de cambios, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, esto que vos decís, está mejorando la vida de los gauchos. Por eso es que queda tan marcada la filiación del gaucho con Güemes. Porque es directo, digamos, no hay mucha vuelta, digamos. La mejora de la vida del campesino a partir de Güemes, y además la valorización, ¿no? Güemes fue y se puso al lado de ellos, no fue una promesa, no fue un abstracto. Muchos dicen que nosotros sabemos que de Güemes no hay retratos oficiales, ¿no? No sé si sabían, lo comento, ¿no? Nosotros, creo que está hecho, el que conocemos tradicional está hecho en base a un sobrino. Sí, mira, el primer retrato oficial, o sea, el primer cuadro de los que nosotros conocemos, que es el más viejo, que es uno de Carbonilla, el más viejo de 1776, o sea, habían pasado 55 años. Claro. Después que se había muerto Güemes, que se hace en base a nietos de Güemes. Y es más, el de él, este típico, ¿no? El de él vestido con este traje blanco, uh-huh. Es posterior aún, si no me equivoco, es de 1900. Y está hecho también en base a un bisnieto. Entonces, hay una reconstrucción más o menos de los parientes y cómo se lo imaginaba. Muchos dicen, no se dejaba retratar, él nunca quiso retratarse en vida, porque con ponerse un poncho más como el de sus campesinos, ¿no? El del resto de los gauchos, vestirse igual que ellos pasaba desapercibido. Uh-huh. Y esa afiliación, esa horizontalidad en su liderazgo era lo que más hacía que
que los gauchos pelearan realmente a la par de él, ¿no? Claro. Eso digamos, como una marca. Y después la cuestión de la estrategia, ¿no? En esto, como retomándolo del principio, ¿no? De por qué en Buenos Aires lo tenían por salvaje, ¿no? Eso, su vínculo me parece que con el gauchaje y lo que él representaba, más allá de ser un hombre del lejano puerto, es también lo que encendía alarmas en Buenos Y Aires. claro, un tipo que da reivindicaciones así tan ampliamente. Pensemos que en la Revolución de Mayo la terminan haciendo los vecinos. Y los vecinos son la gente que tiene propiedades. Los que entran al cabildo no es todo el pueblo el que entra al cabildo. Entran ciertos sectores de la élite. Entonces, había un poco de miedo de hasta dónde podía llegar Güemes. Había un miedo de que Güemes se transformara en otro Artigas, ¿no? Artigas es este líder del litoral que había generado un movimiento casi separatista a los ojos de Buenos Aires, ¿no? Claro. De querer un federalismo, una representación de las provincias, y había creado la Liga de los Pueblos Libres en el litoral y le había dado mucho peso a las provincias y, bueno, tenía su apoyo popular también por tener medidas parecidas de reparto de tierras, de apoyo en el pueblo llano, y había un miedo de que Güemes se transformara en un Artigas. Bien. Entonces, cuando muere, hay un alivio en Buenos Aires en esta disputa que están teniendo entre una constituciones más centralistas, todavía no se llaman unitarios y federales, pero sí está esta disputa entre centralismo y federalismo. La muerte de Güemes alivia un poco la tensión de que se vaya a transformar en un líder de todo el norte y que avance sobre Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Bien. Y eso durante 100 años es parte de la historia oficial, de lo que se cuenta de Güemes, más o menos. Sí, porque el primer gran historiador, para nosotros los historiadores, siempre el que funda la historia oficial es Bartolomé Mitre, es el que crea el Panteón de Héroes Nacionales, y a Güemes lo incluye dentro de los caudillos como en un genérico de héroes de apoyo popular, entre comillas, llamémoslo, improvisados, como legitimados solo por la gente, sin institucionalización, y fue como medio el canon. Sin institucionalización, pese a haber sido electo Gobernador, legitimado por la gente, de haber tenido formación militar, que muchos de los caudillos no la tenían. La estrategia de guerra de guerrillas no es lo que le salió, es lo que él decidió militarmente. Él participa en la guerra formal, en el Ejército del Norte, en la batalla de Suipacha. Él hace la guerra formal y dice, esto no es lo que nos conviene. A nosotros nos conviene la guerra de guerrillas. Y hace la estrategia, se sienta con San Martín y dice, a nosotros nos conviene esto. Es decir, nace desde el raciocinio, ¿no? Desde esto es lo que a nosotros nos sale acá. No hay improvisación en la guerra de guerrillas. No es nosotros somos gauchos y hacemos esto porque a nosotros nos sale así. Ahí hay una lógica en la estrategia. Entonces, esto fue cambiando a lo largo del siglo XX, ¿no? Lo hago rapidito. Especialmente desde Salta empieza la reivindicación, desde el revisionismo de Bernardo Frías, de historiadores salteños, ¿no? Cornejos y demás. Y después la historia social, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? En los 70, en los 80 en Argentina irrumpe fuertemente la historia social y grandes historiadores, ¿no? Acá Sara Mata es una historiadora que ha trabajado mucho desde esa perspectiva y han abierto mucho el juego, ¿no? Gabriel Di Meglio en Buenos Aires, a pensar, a dar vuelta un poco, ¿no? Ver desde los grandes hombres, a ver detrás quiénes son los sujetos que hicieron que esas personas estuvieran ahí, ¿no? En ese lugar. Y bueno, eso permitió que pudiéramos ver y analizar otras cosas, ¿no? Y cuando, por favor, poné Pulpo la página de La Historia es un Problema. ¿Podés? Esa es ¿Cómo te encuentra la gente ahí, Nico? Contamos un poco qué es para que... @Historia Problema. Empezamos como un podcast en Spotify. Ahora es casi lo que menos hacemos. Pero empezamos con esta idea de poder pensar la historia desde problemas históricos. Bueno, hacemos formación docente también. Y poder pensar en ver la historia desde... problemas sociales, verla desde grupos sociales,
no pensar solo desde grandes personalidades, sacarla solo de las efemérides, Bien. usar la efeméride como una excusa Claro. para ver lo económico, para ver lo político, para ver lo identitario, que es algo muy lindo para analizar. Y desde esa página va creciendo a distintas cosas. Bueno, ves los grupos olvidados de la Revolución de Mayo. Trabajamos mucho con docentes, ¿no? Aprendizajes significativos, ahí se ven algunas cosas. Vos sos docente, ¿no? Yo soy docente en la escuela media, en el terciario, el universitario. Qué bueno. ¿Y por qué todos te los gusta la niveles. historia? Bueno, básicamente porque creo que la historia sirve para entender el presente. Es decir, yo siempre digo, a mí no estudio historia porque me divierte la historia en sí. Es decir, a mí me divierte entender por qué somos como somos hoy. O sea, a mí me divierte la historia porque me divierte la política actual, porque me divierte entender el porqué de cómo funcionan hasta el día de hoy ciertas lógicas de la sociedad, de la humanidad, de cómo nosotros entendemos el mundo. Y todo lo que como somos hoy tiene un origen en el pasado. Es decir, la historia como una forma de entender el pasado, muchas veces de justificar el presente. Es decir, muchos van a la historia para justificar el presente. En estos actos se ve mucho, ¿no? Sí, muchos obvio. buscan legitimidad. En el pasado. Hoy a Güemes muchos lo usan para legitimarse, ¿no? Como es un héroe. Sí, se lo tironean. Claro. Pero, y esta para cerrar, a mí lo que me da la impresión, sobre todo en las generaciones más jóvenes, por decirlo de alguna manera, puede ser que Güemes, o siento yo que Güemes pasó de ser un héroe folclórico, un héroe gaucho folclórico, incluso cultural, y hoy se reivindica más su figura de líder militar, por supuesto, pero también su figura de líder político. Creo que eso sí cambió en las últimas décadas, y me parece que las nuevas generaciones cuando lo reivindican un poco por eso también. Sí, puede ser parte del revisionismo. Yo creo que pasar de la figura más mítica, ¿no? Las escuelas más tradicionales y míticas, ¿no? De Bernardo Frías resaltaban más esta línea más patriótica, quizá la línea más tradicional que nosotros vemos, este héroe de bronce que vos decís, a el animarse a decir, bueno, Güemes tenía una ideología política, tuvo ideas políticas, y esas ideas estuvieron enfrentadas a otras, y cuando uno revisa quiénes representaban esas otras ideas, y ver que esos actores siguen vivos incluso en la política actual, en cierta forma, porque son herederos de esa política. Uno nunca tiene que cargar a los hijos con la política de sus padres, digo yo, pero hay una continuidad histórica. Pero hay continuidad histórica en cuando uno analiza incluso apellidos, digamos, de quiénes eran los que se enfrentaron a Güemes y quiénes son hoy. Entonces también es interesante para hacer, análisis histórico de eso. A veces es incómodo, entonces yo siempre digo, y jugamos un poco con los alumnos, ¿no? Alumnos del profesorado, la historia, si no incomoda, es propaganda, digamos, bien, ¿no? Claro. Y entonces uno elige. Si querés Además está llena de contradicciones. Bueno, si uno quiere hacer propaganda, no hay problema. Acepte que está haciendo propaganda, digamos, ¿no? Pero la historia tiene un poco ese juego de tratar de incomodar un poco el presente y tratar de analizarlo, entenderlo, y a partir de eso uno puede repensar si quedarse con lo que tenía antes de repensarlo o cambiarlo, ¿no? Pensar algo nuevo. Nicolás, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Cerramos el programa con Nico Mogni, docente, historiador, divulgador y problematizador de la historia. Ha sido muy didáctica y entretenida.